Capítulo 1 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Tokio Hospital afiliado a la Academia Trasen Consultorio de Neurología. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de pelo corto castaño y orejas largas y castañas, parecidas a las de un caballo. Sostenía una taza de té humeante en una mano y examinaba una radiografía cerebral en la otra, estudiándola con atención. Tras un instante, dirigió su mirada al joven sentado frente a ella. Sus ojos carmesí, de pupilas rasgadas, brillaban con evidente curiosidad. Recibir el impacto de una Uma Musume a decenas de kilómetros por hora y salir disparado 10 metros, y solo sufrir contusiones en los tejidos blandos. ¡Oh, qué físico tan intrigante tienes! ¿Te interesaría convertirte en mi conejillo de Indias, Yasui-kun? Sin dudarlo, Yasui Makoto negó con la cabeza enérgicamente. Respetuosamente, declino la oferta, doctora Agnes Tachion. Además de los moretones, ¿me pasa algo más? Agnes Tachion dejó la radiografía, bebió un sorbo de té con calma, entrecerró los ojos y sonrió levemente. Este joven es verdaderamente fascinante. Unos meses antes, Trasen Academy había anunciado los resultados del examen anual de formación de formadores. Como siempre, pocos habían aprobado, pero el máximo anotador de este año había causado revuelo en toda la industria. Yasui Makoto, de 18 años, se había graduado de la Academia de Entrenamiento el año anterior. Aparte del examen vocal, canto y baile, había obtenido la máxima calificación en todas las demás asignaturas. Incluso Agnes Tachion se había quedado asombrada por esto. Aunque se había retirado anticipadamente, seguía siendo una Uma Musume que había competido profesionalmente. Sabía de primera mano lo difícil que era obtener la certificación de entrenadora, especialmente el examen de nivel central. Decir que era una entre 10.000 no era ninguna exageración. Además, los entrenadores que obtenían sus licencias generalmente tenían 30 y tantos años. Incluso los entrenadores de 20 y tantos eran raros, por no hablar de un prodigio de 18 años. En aquel entonces, ella quería aprovechar la oportunidad de obtener una muestra de Yasui Makoto, idealmente una muestra de tejido cerebral, para avanzar en su investigación. Pero entre las consultas hospitalarias, la investigación, los simposios y la docencia en la Academia Trasen, nunca encontró la oportunidad. Para su alegría, hoy él había entrado sin ningún reparo en su despacho. Y la razón era precisamente porque una Uma Musume lo había lanzado por los aires a una velocidad que debería haberle causado lesiones importantes, al menos traumatismos internos o fracturas. Pero Makoto solo había sufrido contusiones leves. Además, según la Uma Musume que lo había traído, Makoto incluso se puso de pie inmediatamente después, aparentemente ileso. Esto significaba que no solo su capacidad intelectual era asombrosamente avanzada, sino que su condición física también era extraordinariamente resistente. Ahora bien, ¿qué excusa debería encontrar para realizar una biopsia a este interesante conejillo de Indias?, pensó Agnes Tachion, mientras tomaba un sorbo de té fingiendo reflexionar sobre su estado. Bajo la mirada penetrante de sus ojos carmesí, Makoto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había oído rumores sobre esta Uma Musume, que le apasionaba intensamente la experimentación con seres humanos. Si bien ninguno de esos rumores se había confirmado, le resultaba sospechoso que fingiera considerar seriamente su condición cuando claramente no la tenía. Sabía interpretar perfectamente una radiografía, no solo por los conocimientos médicos necesarios para los entrenadores de nivel central, sino también porque, en su vida anterior, había sido atleta de acrobacias extremas. La acrobacia extrema fue una nueva categoría de deportes extremos que combinaba maniobras avanzadas de gimnasia, artes marciales y danza, elevando significativamente su dificultad y espectacularidad. Movimientos como giros de cuerpo recto hacia adelante y hacia atrás propios de la gimnasia. Agarres de crucifijo voladores de deportes de combate y giros de loto dobles de la capoeira se fusionaron en actuaciones sumamente desafiantes y visualmente impresionantes. El peligro inherente a este deporte era evidente. A pesar de su excepcional talento, un accidente durante una acrobacia a gran altura había puesto fin abruptamente a su vida anterior, enviándolo a este peculiar mundo nuevo. Al llegar, rápidamente se dio cuenta de que había algo inusual en este mundo.
Aquí no existían los caballos. En su lugar, estaban las Uma Musume, chicas con orejas y cola de caballo, bendecidas por deidades conocidas como las tres diosas, que poseían habilidades físicas muy superiores a las de los humanos. Especialmente sus poderosas piernas que les permitían correr a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Su pasión por correr propició la creación de instituciones especializadas como la Academia Trasen para cultivar su talento. Casualmente, sus padres en esta vida estaban ambos vinculados a la Academia Trasen. Su padre era un entrenador local y su madre una exintegrante de Uma Musume a nivel local. Lo que hizo que su decisión de convertirse en entrenador de Uma Musume fuera algo natural. Para alguien cuya mayor pasión era desafiar los límites físicos humanos o presenciar hazañas al límite de lo posible, la existencia de Uma Musume, aparentemente humana pero con un talento físico significativamente superior, cautivó por completo la imaginación de Makoto. Quería presenciar de primera mano los límites que podían alcanzar estos seres extraordinarios, y tal vez incluso encontrar una manera de superar sus propios límites humanos. Con esta ambición, sumada a los recuerdos y habilidades de su vida anterior, ingresó en la Academia de Entrenadores inmediatamente después de terminar la secundaria. Tras graduarse antes de tiempo, consiguió un puesto como entrenador de nivel central en la Academia Trasen, llegando a Tokio hace apenas unos meses. Para los nuevos entrenadores, firmar acuerdos directamente con Uma Musume resultaba complicado. Normalmente, primero estudiaban con entrenadores veteranos. Pero Makoto confiaba en poder saltarse esa etapa. Como acróbata extremo de élite, su destreza era sin duda excepcional, aunque afirmar que era el mejor en su campo sería una exageración. Además, gracias a la amplia formación recibida de sus padres, confiaba en poder guiar con éxito al extraordinario grupo Uma Musume. Sin embargo, nadie más parecía compartir esa confianza, ya que todas las integrantes de Uma Musume a las que se acercó lo habían rechazado amablemente en los últimos meses. Hoy no había sido diferente. Quizás aún aturdido por otro rechazo, se había lanzado impulsivamente a rescatar a un niño que estaba a punto de ser atropellado por un coche. Logró salvar al niño, pero él mismo salió despedido por los aires. No fue por el vehículo, sino por una Uma Musume con el pelo corto y negro. Por suerte, el entrenamiento que había recibido en su vida anterior le permitió adaptarse instintivamente en el aire, saliendo ileso. Había planeado restarle importancia y marcharse, pero Uma Musume, visiblemente afectada, insistió en acompañarlo al hospital para un chequeo completo. Su obstinada determinación no le dejó otra opción que acceder. Irónicamente, había salido ileso de la colisión, pero ahora se encontraba en las garras de la extraña Uma Musume, Agnes Tachon, quien claramente fantaseaba con diseccionarlo. El dolor de cabeza de Makoto se intensificó mientras buscaba desesperadamente la manera de escapar. En ese momento, tras un largo silencio, Agnes Tachon finalmente habló lentamente. En cuanto a otros asuntos, es difícil decirlo ahora mismo. Si posteriormente aparecen síntomas latentes, podría ser problemático. Por lo tanto, mi consejo es que Yasui-kun permanezca hospitalizado aquí durante un tiempo bajo observación. Además, quizás una craneotomía exploratoria sería beneficiosa. Makoto sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo, lo que confirmó de inmediato que esta Uma Musume realmente tenía la intención de abrirlo en canal. Antes de que pudiera negarse, la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Uma Musume, de cabello negro, entró corriendo, arrancando de golpe el pomo de la puerta y un gran trozo de madera. Miró atónita a Agnes Tachon. ¿Craneotomía? ¿De verdad es tan grave? Al ver las expresiones de sorpresa de Agnes Tachon y de asombro de Makoto, miró con culpabilidad el pomo roto de la puerta y luego el agujero que había hecho en ella. Lo siento mucho. Fui demasiado imprudente. Rápidamente escondió el asa detrás de su espalda, hizo una profunda reverencia y se presentó nerviosamente. Hola, doctora Agnes Tachon. Me llamo Kitasan Black. Soy un nuevo alumno de primer año en la Academia Trasen. Por favor, cuiden de mí. En fin. Y yo asumiré absolutamente la responsabilidad de todo lo que le pase a Yasui-san. Capítulo 2 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros.
Mientras la Uma Musume llamada Kita-san Black se disculpaba ansiosamente, Yasui Makoto no pudo evitar echar un vistazo al agujero que había abierto en la puerta. Seguramente estaba apoyada en la puerta, escuchando a escondidas. La conmoción al oír craneotomía fue tan intensa que arrancó no solo la manija, sino también parte de la puerta misma. Sin duda es imprudente, pensó Makoto, pero lo más importante es que su fuerza bruta y su poder explosivo son realmente extraordinarios. Aparte de sus orejas y colas, las Uma Musume no parecían diferentes de las chicas humanas. Sin embargo, físicamente, la diferencia entre ellas era inmensa. Además de su increíble velocidad, que alcanzaba fácilmente decenas de kilómetros por hora, las Uma Musume poseían una asombrosa fuerza en la parte superior del cuerpo y el tronco. En la Academia Trasen, muchas Uma Musume entrenaban arrastrando objetos pesados, a menudo neumáticos de camiones grandes, cada uno de los cuales pesaba más de media tonelada. Sin embargo, incluso entre ellas, destrozar accidentalmente una puerta de madera maciza de esa manera era raro, lo que demuestra una potencia explosiva incluso superior a los niveles típicos de Uma Musume. Sin embargo, el control de Kita-san Black sobre esa fuerza parecía cuestionable. No solo acababa de destrozar una puerta, sino que también había provocado el accidente de tráfico ocurrido hoy mismo. Además, el nombre Kita-san Black no lo había oído antes en su vida anterior. Mientras Makoto la evaluaba rápidamente, se sumió en un breve ensueño. Asumiendo toda la responsabilidad, ¿eh? Qué interesante. Agnes Tachón, saliendo de su sorpresa inicial, observaba ahora a Kita-san Black con gran interés. Si no me falla la memoria, Kita-san, usted mencionó anteriormente que aún no tiene un entrenador asignado. Asimismo, Yasui-san también ha declarado que aún no tiene ninguna aprendiz en Uma Musume. Entonces, Kita-san, sin ninguna relación oficial, ¿cómo piensa usted hacerse responsable de él? Asignado era un término profesional en la industria. Los entrenadores y Uma Musume que firmaban acuerdos formales eran considerados asignados mutuamente, responsables del bienestar y el desempeño del otro. La voz de Kita-san Black se elevó de sorpresa, y sus orejas negras se pusieron erguidas. Yasui-san. ¿De verdad eres un entrenador? Ah. Tú, el responsable, ¿ni siquiera conoces la situación de tu víctima? ¿Parte responsable? Bueno. Con las manos entrelazadas con nerviosismo y las orejas caídas lastimeramente, Kita-san respondió avergonzada. Es cierto que no le pregunté a Yasui-san sobre sus antecedentes. Simplemente pensé en que lo revisaran. Pero aún así. Volvió a animarse. Aunque no sea la Uma Musume asignada a Yasui-san, él está herido por mi culpa, así que debo asumir la responsabilidad. Veo. Agnes Tachón asintió levemente, deslizando la radiografía hacia ellos sobre su escritorio. Durante los próximos días, dejaré a Yasui-kun en tus capaces manos. Sí. Ningún problema. Kita-san Black hizo una reverencia rápidamente, mientras que Makoto finalmente salió de sus pensamientos, frunciendo ligeramente el ceño. Espere un momento, doctora Agnes Tachón. Tengo ciertos conocimientos médicos. Todos los informes muestran claramente que no tengo nada más allá de leves hematomas en el cartílago. Definitivamente no tengo ningún problema que justifique una hospitalización, y mucho menos una craneotomía. Si insiste en la hospitalización o la cirugía, preferiría que me hicieran otro chequeo completo en un hospital diferente. Ah, ¿sí? Como era de esperar de la persona que obtuvo la mejor puntuación en el examen de instructor central, admitió Agnes Tachón con indiferencia. Tienes razón, actualmente no tienes ningún problema grave. Así que, por ahora, olvidémonos de la hospitalización o la cirugía. Descansa bien en tu residencia estudiantil estos próximos días y acude regularmente a tus revisiones médicas. Si posteriormente presenta síntomas, aún se puede considerar la hospitalización. De lo contrario, los gastos podrían convertirse en una carga para Yasui-kun. No, más bien, podrían ser un problema para Kita-san. Makoto no esperaba que Agnes Tachón se rindiera tan fácilmente. Dudó un instante,
preguntándose si esta Uma Musume obsesionada con los experimentos tendría algún otro plan en mente. Mientras tanto, Kitasan Black asintió con entusiasmo. No hay problema. El estado actual de Yasui-san es enteramente culpa mía, así que los gastos de diagnóstico de Oji también. Sintiendo vergüenza, una leve mueca le tembló la boca mientras, tímidamente, sacaba de detrás de su espalda el pomo roto de la puerta. Esto también, yo me encargaré de ello. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Tras echar un vistazo disimuladamente al pomo de la puerta, Agnes Tachón se giró hacia el ordenador que tenía sobre el escritorio y se puso a teclear rápidamente. La caja está abajo a la izquierda. Incluiré también los gastos de reparación de la puerta. Por favor, tenga cuidado al salir. Al intuir que la Uma Musume probablemente había renunciado a sus fantasías de biopsia, Makoto recogió su radiografía, se puso de pie, hizo una leve reverencia y salió de la sala de consulta. Entendido. Yo cubriré todos los gastos. Muchas gracias, doctora Agnes Tachón. Kitasan Black le dio las gracias efusivamente, hizo otra reverencia y se dispuso a marcharse. Deteniéndose un instante, se quedó mirando el asa rota antes de que sus ojos se iluminaran de repente. Sin dudarlo, la tiró rápidamente a la papelera de la sala de consulta. Luego hizo una reverencia una vez más a Agnes Tachón y salió apresuradamente tras Makoto. Yasui-san, por favor espere. Tras haber dado ya unos pasos hacia adelante, Makoto miró con calma hacia atrás, hacia el Kitasan Black que se acercaba, señalando el letrero en la pared del hospital. Kitasan se detuvo, confundido, y siguió su mirada, fijándose en las palabras silencio, por favor que aparecían en un lugar destacado. Los médicos y enfermeras que pasaban les dirigieron miradas de irritación. Ah. Lo siento mucho. Se disculpó repetidamente, cubriéndose la boca avergonzada, luego se acercó a Makoto con cautela y le susurró. Yasui-san. ¿Estás seguro de que tu cabeza está bien? Al darse cuenta de que Kitasan había sido completamente engañado por el diagnóstico erróneo de Agnes Tachón, Makoto negó con la cabeza suavemente. Estoy bien. No bromearía sobre mi salud. Si algo hubiera estado realmente mal, la doctora Agnes Tachón no me habría dejado escapar tan fácilmente. Aunque esa chica fue la razón por la que él terminó en el hospital, Makoto no sentía verdadera ira hacia ella. Cuando ella lo había traído hasta aquí antes, entre halagos y tirones, él ya se había dado cuenta de que Kitasan Black era genuinamente bondadosa y sincera. El supuesto accidente, como había dicho antes, fue básicamente que ambos corrieron a salvar al mismo niño al mismo tiempo. Fue simplemente mala suerte, nada que mereciera ser culpado. Pero si tuviera que encontrarle algún defecto, solo había una cosa. Del mismo modo que él había ajustado su postura en el aire durante la colisión, teóricamente, Kitasan Black también debería haber sido capaz de controlarse. Sencillamente, le faltaba control sobre su considerable fuerza. Si algo era realmente culpable, probablemente era eso. Yasui-san, tú, eres una persona tan buena. Kitasan, etiquetándolo con entusiasmo como un buen chico, se mordió el labio y de repente mostró una mirada decidida. Muy bien. Entonces. Está decidido. Su voz, involuntariamente aguda al principio, bajó bruscamente a un susurro nervioso mientras miraba furtivamente a su alrededor. ¿Decidido? ¿Qué es exactamente lo que se ha decidido?, preguntó Makoto, confundido. Bueno, es que... Comenzó a murmurar una explicación, pero se detuvo bruscamente, con los ojos brillantes de sorpresa ante algo que tenían delante. ¿Presidente? ¿Qué hace usted aquí? Capítulo 3 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Poco después, en un café cerca del hospital. 2 especialidades de miel, una con miel extra, y un café, por favor. Tras realizar su pedido, Uma Musume, menuda y de aspecto vivaz, se dirigió a una mesa junto a la ventana, cruzó los brazos y se sentó con digna autoridad. Sentados frente a ella estaban Yasui Makoto, con una indiferencia serena, y Kitasan Black, con la cabeza gacha, culpable como un niño al que han pillado portándose mal.
Tras dirigir una mirada ligeramente severa a Kita-san Black, la menuda Uma Musume volvió su mirada hacia Makoto, y su expresión se suavizó hasta convertirse en una sonrisa de aprobación. No era conveniente explicarlo en el hospital, así que vine específicamente a buscarte, entrenador Yasui. Ya nos hemos puesto en contacto con los padres del niño que salvaste, les gustaría mucho darte las gracias en persona. El conductor responsable ya ha sido localizado y está siendo interrogado en la comisaría. Ha admitido haber conducido fatigado y está dispuesto a asumir toda la responsabilidad. ¿Le gustaría conocer a los padres y al conductor? Makoto negó con la cabeza. No es necesario, mientras el niño esté a salvo, eso me basta. Sin embargo, Kita-san mencionó que cubriría mis gastos médicos. En ese sentido, creo que debería ser responsabilidad del conductor. Eso no debería ser ningún problema, ¿verdad, presidente? Ninguno en absoluto. Lo arreglaré en breve. La menuda Uma Musume, a quien se referían como presidenta, asintió de inmediato y luego se giró con renovada seriedad hacia Kita-san Black. Ahora bien. Kita, ¿entiendes tu error? Sí, yo-senpai. Kita-san Black se incorporó de golpe como si alguien le hubiera dado un fuerte tirón de la cola. Tras una respuesta enérgica y seria, retrocedió con incertidumbre e inclinó la cabeza nerviosamente. Mi error. ¿Estuvo mal apresurarme con Yasui-san para salvar a ese niño? Tokaicho suspiró, llevándose una mano al flequillo blanco en forma de media luna que le caía sobre la frente. Parece que sigue sin entender. Cruzando los brazos, Yo adoptó un tono de paciencia autoritaria. Ayudar a alguien en peligro es loable, y ya he redactado una mención honorífica para usted. El problema radica en tu incapacidad para controlar tu velocidad. Incluso Yasui-kun, como entrenador, logró ajustar su postura para evitar lesiones graves en ese momento crítico. Sin embargo, tú, una Uma Musume, ni siquiera pudiste lograr eso. Yo dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza con decepción. Me has decepcionado, Kita. Las orejas de Kita-san Black se agacharon al instante, una señal inequívoca de que Uma Musume se sentía desanimada. Su expresión reflejaba tristeza y vergüenza. Mientras tanto, Makoto se sentía discretamente impresionado. La menuda Uma Musume que estaba frente a él era Tokaicho, presidenta del Consejo Estudiantil de las Divisiones de Secundaria y Preparatoria de la Academia Central Trasen, sucediendo a Symbol y Rudolph. En comparación con su legendaria predecesora, la propia trayectoria automovilística de la presidenta Tio fue igualmente impresionante, 9 victorias en 12 carreras importantes. Con 7 victorias consecutivas al comienzo. Incluso después de retirarse para convertirse en presidenta del Consejo Estudiantil, siguió siendo excepcionalmente competente. El incidente había ocurrido apenas unas horas antes, pero Tio ya había resuelto el asunto con la familia del niño y el conductor responsable. También se puso en contacto rápidamente con ambas partes implicadas, demostrando así su decisión y eficiencia. Su profesionalismo fue igualmente destacable. Las imágenes de las cámaras de tráfico eran notoriamente borrosas, a diferencia de los vídeos de carreras con calidad televisiva. Sin embargo, yo evaluó rápidamente los detalles del accidente, determinando con precisión cómo se había producido la colisión entre él y Kita-san Black. Esto no era solo habilidad, sino el agudo instinto de una Uma Musume de élite. Lo siento, yo-senpai. Murmuró Kita-san Black, visiblemente abatido. Pedir disculpas a mí no tiene sentido. Yo negó con la cabeza, con los brazos aún cruzados. Al ver que Kita-san Black miraba vacilantemente hacia Makoto, volvió a negar con la cabeza. Tampoco es necesario disculparse con el entrenador Yasui. Kita, sigue sin entenderlo. Ahora no es momento para disculpas, sino para una seria reflexión. Muchas situaciones en la pista pueden ser peligrosas. Si tu control sobre tu propia velocidad y fuerza aún se encuentra en este nivel. Volvió a suspirar suavemente, sacudiendo la cabeza por tercera vez. He estado hablando con excelentes entrenadores en tu nombre. Pero después de este incidente, me resulta imposible interceder por ti. Esta no es mi opinión como presidente del Consejo Estudiantil, sino más bien, como tu senpai, no creo que estés listo todavía.
Makoto percibió vagamente que Kitasan Black, a su lado, se marchitaba aún más, claramente afectado por las palabras de Tyo. Pero no podía estar en desacuerdo, Tyo tenía razón. Kitasan simplemente no estaba preparado. Las acrobacias extremas eran inherentemente peligrosas y hasta los errores más pequeños podían provocar lesiones graves. Para realizar tales proezas de forma segura se requería un control físico extraordinario, algo en lo que se había entrenado rigurosamente desde la infancia. Gracias a ese entrenamiento, la flexibilidad, los reflejos y el control muscular de Makoto eran extraordinarios, incluso superiores a los de muchas Uma Musume. Por el contrario, Kitasan claramente tenía dificultades con el control corporal básico. Dada la gran competitividad que podían alcanzar las carreras de Uma Musume, las colisiones a esas velocidades suponían un riesgo enorme. Lo sé, Tyo-senpai. Kitasan Black respondió en voz baja, pero su voz estaba teñida de admiración y gratitud. Mi sueño siempre ha sido convertirme en una leyenda de Uma Musume como tú, pero sé que no soy una genio. Muchos profesores y entrenadores me han dicho que probablemente me iría mejor centrándome en carreras de corta distancia en lugar de aspirar a una carrera como la tuya. Pero aún así, quiero intentarlo, pase lo que pase. De repente, levantó la cabeza, con determinación reflejada en sus ojos. Senpai, tu brillante actuación en la pista siempre me ha inspirado. Hasta el final, no me rendiré. Aunque ningún entrenador me reconozca, seguiré desafiando la triple corona clásica que una vez conquistaste. Su entusiasta discurso provocó miradas curiosas de los demás clientes del café. Makoto también la observó con leve sorpresa, pero Tokaicho se mantuvo perfectamente serena. Si no tienes entrenador, ni siquiera estás cualificado para participar en las carreras. ¿Cómo podrías aspirar a la triple corona? Con los brazos aún cruzados, Yo negó con la cabeza con calma. Bueno. La hasta entonces segura Kitasan vaciló al instante, rascándose la cabeza con torpeza y una sonrisa avergonzada. Ajaja. Claro, supongo que es verdad. ¿En serio, Kita, es que prestas atención en clase? Eso es conocimiento básico. Yo suspiró en voz baja de nuevo, dirigiendo a Kitasan una mirada de reproche antes de volver su mirada seria hacia Makoto. Pero resulta que aquí mismo hay un excelente entrenador. Aprobar el examen de instructor central con tan solo 18 años no tiene precedentes. También he notado que, desde que llegó a la academia, el entrenador Yasui ha estado buscando activamente una aprendiz para Uma Musume, pero ha sido rechazado sistemáticamente. Bueno, tengo una petición para ti. No como presidente del consejo estudiantil, sino como el senpai de Kita. Me gustaría preguntarle al entrenador Yasui si estarías dispuesto a entrenar a Kitasan Black. ¿Qué dices? Capítulo 4 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Cuando Tokaicho hizo su petición, Kitasan Black miró a Yasui Makoto con asombro y los ojos muy abiertos. ¿Yasui-san me está entrenando? Yo. Makoto no respondió de inmediato. En cambio, sostuvo la mirada de Tokaicho pensativo. Tras un instante, Tokaicho se volvió hacia Kitasan. Aprobar el examen de instructor central a los 18 años era algo que nunca había ocurrido antes. No, para ser más exactos, nadie podría haber imaginado que algo así sucedería. Es tan improbable como que 3 corredores crucen la meta simultáneamente en una carrera de grupo 1. Con un talento como el suyo, estoy seguro de que puedes sacar todo tu potencial. ¿Mi potencial? Kitasan Black bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Sus puños apretados descansaban tensos sobre sus rodillas. Pero muchos entrenadores me han dicho que mi fuerza es solo ligeramente superior a la media, y que en todo lo demás soy simplemente normal. Dicen que, con mi nivel, me será muy difícil obtener buenos resultados en carreras de larga distancia. Si Yasui-san es tan talentoso, tal vez yo solo. Entonces, ¿estarías dispuesta a convertirte en mi Uma Musume asignada? Por supuesto que estaría dispuesto, pero... Kitasan respondió instintivamente antes de darse cuenta de que había sido Makoto quien habló. Sus orejas temblaron rápidamente mientras lo miraba conmocionada.
Incluso Tokaicho pareció ligeramente sorprendido. Bueno, entonces parece que no hay ningún problema, dijo Makoto asintiendo tranquilamente hacia Tyo. Confío en que puedo entrenar a Kitasan Black adecuadamente, y como ella ya ha aceptado, le dejo a usted, presidente, el resto de los trámites. Pero hay una cosa que me gustaría preguntar. Como usted mencionó, he dedicado los últimos meses a buscar aprendices idóneos. Sin embargo, aquellos a quienes consideraba idóneos no creían que yo estuviera lo suficientemente cualificado para guiarlos en este momento. Muchos entrenadores veteranos también me sugirieron que empezara como asistente, que pasara unos años aprendiendo y que luego considerara la posibilidad de entrenar de forma independiente. Entonces, presidente Tyo, ¿por qué cree usted que puedo entrenar adecuadamente a Kitasan Black? Kitasan, que apenas comenzaba a recuperarse de la conmoción, también se volvió hacia Tyo con curiosidad. Bueno, jeje. Tyo rió suavemente y luego levantó la barbilla con orgullo. Porque siento que Kita y yo somos el mismo tipo de Uma Musume, no nos limitamos a las convenciones comunes ni a las expectativas aburridas. Y creo que tú también eres ese tipo de entrenador. Para obrar milagros, no tenemos que desechar todas esas creencias convencionales. ¿No están ambos de acuerdo? Yo-senpai. Los ojos de Kitasan brillaban de admiración, sus orejas se movían con entusiasmo mientras juntaba las manos con fuerza. Makoto asintió en silencio para sí mismo. Las palabras de Tyo coincidían exactamente con la imagen que tenía de ella. Había ganado el Satsuki-so y el Japan Derby, invicta, dos de las carreras más prestigiosas de Japón. A pesar de sufrir varias lesiones graves, siempre volvía más fuerte. Tras un año entero sin competir, regresó para ganar su carrera de despedida, derrotando a rivales en su mejor momento, un verdadero milagro que puso el broche de oro a su carrera. Dada su legendaria trayectoria, no fue ninguna sorpresa que descartara las expectativas convencionales con tanta facilidad. Uma Musume, al igual que ella, nació para romper límites y crear nuevos estándares. Tras reflexionar más sobre ello, Makoto se dio cuenta de que Kitasan Black bien podría ser otro milagro en ciernes. En su vida anterior, las acrobacias extremas estaban estrechamente relacionadas con los deportes ecuestres extremos, por lo que había adquirido algunos conocimientos generales sobre caballos de carreras famosos. Por razones desconocidas, muchas Uma Musume de este mundo tenían nombres que coincidían con los de caballos famosos de su mundo anterior, como Tokaicho y la propia Kitasan Black. Por lo que recordaba, la Kitasan Black original había logrado resultados notables en su carrera como corredora. Si existiera alguna correlación mística entre mundos, entonces, desde una perspectiva supersticiosa, el Kitasan Black de este mundo también podría volverse increíblemente fuerte. Sin embargo, de manera similar, ninguno de los dos jugadores de Kitasan Black había gozado de gran prestigio antes de su debut. En el ámbito anterior, esto se debía a su linaje, aquí, aparentemente, se debía a su talento innato. Makoto nunca había sido jinete ni entrenador, así que no tenía ni idea de cómo el Kitasan Black original pasó de ser un caballo desconocido a convertirse en una leyenda. Sin embargo, intuía por qué nadie en este mundo era optimista respecto a ella en ese momento, no contaban con su ventaja, saber el resultado de antemano se sentía como hacer trampa. Por supuesto, conocer el resultado sin comprender el proceso era inútil. Si en su vida anterior hubiera entrenado caballos de carreras, incluso los caballos campeones se habrían desperdiciado bajo su tutela. Pero aquí era diferente. Makoto tenía absoluta confianza en los conocimientos y las habilidades que había acumulado discretamente a lo largo de los años. Había estudiado meticulosamente los datos sobre Uma Musume, tanto las integrantes actuales como las pasadas y las que pronto debutarían, y conocía muy bien la situación actual de Kitasan. En primer lugar, su excepcional fuerza física. En las pruebas de ingreso a la Academia Trasen, ya sea fuerza de agarre, fuerza de empuje o fuerza pura de las piernas, Kitasan se clasificó sistemáticamente entre los mejores. En segundo lugar, su excelente salud. Al igual que los atletas humanos, Uma Musume se enfrentaba a una competencia feroz y a un entrenamiento riguroso que a menudo les causaba lesiones. Sin embargo, Kitasan nunca había sufrido ninguna lesión o enfermedad grave, con apenas antecedentes médicos aparte de resfriados leves,
una característica verdaderamente excepcional entre las integrantes de Uma Musume. Por último, su poder explosivo. Ya fuera por haber salvado a ese niño antes o por haber arrancado involuntariamente el pomo de la puerta, ambos sucesos demostraron claramente su asombrosa fuerza instantánea. Con estos cimientos y su cuidadosa guía, Makoto estaba seguro de que podría ayudar a Kitasan a alcanzar, quizás incluso superar, la grandeza que su contraparte había logrado en el otro mundo. Con ese pensamiento, asintió con seguridad. Como se espera del Emperador de los Milagros. Entonces, junto con Kitasan Black, haré todo lo posible por crear un nuevo milagro. No, se corrigió, sonriendo levemente ante la expresión expectante pero nerviosa de Kitasan, quiero decir, junto con Kita, creemos un nuevo milagro. ¿Te parece bien si te llamo así? Sí, sí. Absolutamente. Kitasan se puso de pie con entusiasmo y se inclinó con fervor. Entonces, de ahora en adelante, estaré en tu K. ¡Pum! ¡Ay! Makoto miró con impotencia la mesa que temblaba, y luego a Kitasan, que se sujetaba la frente con las manos, con lágrimas brillando en las comisuras de los ojos. Además de su control de la fuerza, probablemente también necesite mejorar su torpeza. Al ver que ambos habían accedido a su petición, Tokaicho sonrió cálidamente. El camarero les trajo las bebidas justo en el momento oportuno. Tras colocar el café delante de Makoto y la bebida especial con miel delante de Kitasan, Yo levantó con alegría su propia bebida extra dulce. Muy bien. Entonces brindemos por el entrenador Yasui encontrando a su aprendiz de Uma Musume, y por Kita encontrando finalmente a su entrenador. Oh. Salud. Kitasan, nerviosa pero rebosante de alegría, alzó con entusiasmo su miel especial. Makoto soltó una risita y levantó ligeramente su taza de café en respuesta. Esa noche, en el edificio de apartamentos de Yasui Makoto. Entrenador, estos son los materiales que el presidente me pidió que trajera. ¿Necesita algo más? Capítulo 5 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Aunque aún no habían firmado un contrato oficial, Kitasan Black ya había empezado a referirse a Makoto como entrenador, llegando a su apartamento con una pila considerable de carpetas y cintas de video. El material que le había pedido a Tokaicho esa misma tarde. A diferencia de otras escuelas, Trasen Academy otorgaba a su presidente del consejo estudiantil una autoridad considerable, permitiéndole gestionar muchos asuntos sin necesidad de obtener la aprobación de la junta directiva o del director, incluido el acceso a los registros internos de los estudiantes y de la formación, que normalmente están restringidos a personas ajenas a la institución. Al ser un recién llegado, Makoto aún no podía acceder a estos archivos. Sin embargo, con la aprobación explícita de Tyo, no hubo ningún problema. Gracias por tu esfuerzo, Kita, dijo Makoto con naturalidad tras abrir la puerta, señalando hacia el salón. Ponlas donde quieras. Te traeré un poco de agua. Oh, de acuerdo. Pero no necesito agua. El presidente Tyo me invitó a varias bebidas con miel hace un rato, así que no tengo sed en absoluto. Bueno, entonces, siéntate donde quieras, dijo Makoto, sacando su teléfono. ¿Ya has comido? Todavía no. Kitasa negó con la cabeza y luego se animó rápidamente. Oh. Le dije al presidente Tyo que te cuidaría durante los próximos días, así que si necesitas algo, avísame. No necesito nada en particular, así que siéntete como en casa. Levantó la vista del teléfono. ¿Quieres que te pida comida para llevar? ¿Siempre pides comida para llevar, entrenador? Kitasan hizo una pausa, con la mirada perdida en el apartamento. La entrada estaba ordenada, salvo por algunos pares de zapatos. La sala de estar, en cambio, estaba repleta de libros y cintas relacionados con Uma Musume y sus métodos de entrenamiento, además de numerosas notas manuscritas, documentos y un ordenador portátil sobre la mesa de centro. A pesar de la cantidad, todo estaba ordenado, salvo el sofá cubierto de libros esparcidos. El único desorden real era el cubo de basura desbordado, lleno de papeles arrugados y envases de comida para llevar con la etiqueta Gray House. Cocinar para mí solo me quita demasiado tiempo, respondió Makoto con ligereza,
sentándose en el sofá y hojeando distraídamente los documentos que Kitasan había traído. Además, hay un restaurante muy bueno cerca de la academia. Son rápidos con el reparto, así que me acostumbré a pedirles comida. Dejó el teléfono a un lado. Pero si no te gusta la comida para llevar, me temo que tendrás que comer en otro sitio. No, está bien. Kitasan agitó las manos apresuradamente mientras sacaba su teléfono. Puedo pedir comida para todos. El restaurante que mencionaste es Grey House, ¿verdad? Es bastante popular en la academia. Todos los que se saltan la cafetería suelen comer allí. Se animó con entusiasmo. Oh. Por cierto, algunos de nuestros senpai dirigen ese lugar. Me pregunto si los has conocido antes, ¿eh? Justo cuando abrió la aplicación de reparto en su teléfono, se dio cuenta de que Makoto ya tenía su portátil encendido, junto con el televisor y un reproductor de video, y su curiosidad se despertó de inmediato. Entrenador, ¿qué eres? Estoy viendo grabaciones de algunas carreras en el hipódromo de Tokio y comparándolas con sus datos. Makoto seleccionó una cinta y la insertó en el reproductor antes de recostarse en el sofá. Acomodó una pila de carpetas junto a su computadora portátil, explicando lo que hacía mientras lo configuraba. No hay grabaciones de video de tus sesiones de entrenamiento, así que empezaré con esto para hacerme una idea de tu estado físico. Las grabaciones de archivo tienen múltiples ángulos de cámara que no encontrarás en Internet ni en ningún otro sitio, además de datos detallados de los competidores, únicos para cada carrera. Me darán una idea más clara de tu situación. Pero una vez que firmemos oficialmente el contrato, necesitaré observarte personalmente mientras corres. Mientras hablaba, Makoto notó que Kitasan ya estaba absorto en las imágenes de la carrera que se reproducían en la pantalla. Asentía con aprobación. Para Uma Musume, correr era tanto un instinto como una pasión, pero incluso entre ellas existían diferencias. Por ejemplo, entre las Uma Musume que había conocido en su país, muchas no habían mostrado un entusiasmo particular por las carreras, y ciertamente no al nivel de Kitasan, quien quedaba cautivada por cada carrera que veía. Esto indicaba que ya poseía un excelente instinto competitivo. En ese momento, la cinta mostraba entrevistas previas a la carrera, algo que no era particularmente importante, así que, mientras apreciaba en silencio su entusiasmo, Makoto echó un vistazo rápido al teléfono de Kitasan, que aún sostenía en la mano, cogió el suyo del sofá y pidió 2 comidas. A continuación, comenzó a introducir cuidadosamente los datos en su ordenador, comparándolos con las imágenes de la carrera que aparecían en la pantalla. En las carreras, la métrica de rendimiento más intuitiva era la velocidad, dividida principalmente en 3 categorías: velocidad de salida, reacción en la puerta, velocidad de crucero y velocidad de aceleración final. También llamada los últimos 3 furlongs. La velocidad de salida se mide por el tiempo de reacción desde la apertura de la puerta. Teóricamente, el límite de reacción humana es de aproximadamente 1 segundos. Con un promedio de alrededor de 25 segundos. Incluso pequeñas diferencias en este aspecto podrían influir significativamente en las posiciones de la carrera al principio, afectando las opciones estratégicas posteriores. La velocidad de crucero se mantuvo durante la mayor parte de la carrera, con un promedio típico de entre 15 y 17 metros por segundo, variando según la distancia, el nivel de la competición y las condiciones de la pista. El sprint final, la velocidad máxima, solía determinar el resultado de la carrera en los últimos 600 metros. Fluctuando dentro de un margen de aproximadamente 200 metros dependiendo de la estrategia de carrera y de los acontecimientos que se desarrollaran. En comparación con los datos oficiales de la carrera que tenía en pantalla, los registros de entrenamiento de Kitasan que figuraban en los archivos no eran nada del otro mundo. Tanto su velocidad máxima como su velocidad media eran considerablemente más bajas. Pero Makoto no se sorprendió. Las figuras anteriores provenían de competiciones oficiales, mientras que las suyas eran simplemente de sesiones de entrenamiento para una Uma Musume que aún no había debutado. Su principal preocupación era la varianza, las fluctuaciones dentro de cada conjunto de datos. Una menor varianza indicaba consistencia,
mientras que una mayor varianza significaba inestabilidad. Tras calcular y verificar varias veces, Makoto lo vio claramente, la velocidad de entrenamiento actual de Kitasan era muy inestable. Esta inestabilidad podría atribuirse en parte a un control deficiente de la fuerza, pero la fuerza por sí sola no explicaba completamente el problema. La velocidad era simplemente un indicador superficial. Otros factores subyacentes, como el consumo de oxígeno, VO max, el porcentaje de grasa corporal, las características de la zancada y la postura al correr, también afectaban significativamente el rendimiento, tanto en los entrenamientos como en las carreras. Tras aplicar varios métodos analíticos más y comparar datos, Makoto rápidamente formuló una teoría que no tenía relación con la fuerza por sí sola. Kita, ¿has recibido entrenamiento especializado en la técnica de carrera conocida como cambio de zancada? Vamos. Vamos. Sigue adelante, ¿eh? Kitasan, absorta en las imágenes de la carrera y animando con entusiasmo como si estuviera ella misma en la pista, parpadeó sorprendida. Cambio de zancada. Lo mencionaron brevemente en clase, pero... Se rascó la cabeza con timidez. Hasta ahora no he tenido entrenador, y ninguno de mis senpai de mi ciudad natal me enseñó nada. Makoto guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Recordaba, tanto por sus investigaciones anteriores como por los registros actuales, que Kitasan provenía de una familia numerosa con varias otras Uma Musume, pero ninguna de especial relevancia. Por lo tanto, no era extraño que nadie en su hogar hubiera abordado este tema directamente. Entrenador, si todavía no domino el cambio de zancada, ¿no afectará eso a mis futuras carreras? Un repentino golpe en la puerta interrumpió a Kitasan a mitad de la frase, al mismo tiempo que sonaba el teléfono de Makoto. Capítulo 6 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. ¿Quién está en la puerta? Y el teléfono del entrenador también está sonando. Kitasan Black parecía desconcertado. Yasui Makoto echó un vistazo a la pantalla de su teléfono. Es la comida para llevar que pedí. Te traje la especialidad más popular de Uma Musume, hamburguesa de zanahoria con salsa. ¿Estás de acuerdo con eso? Al ver que Kitasan asentía vacilantemente con una expresión avergonzada y preocupada, claramente sintiéndose culpable por el hecho de que él tuviera que pagar, Makoto negó suavemente con la cabeza. Si no le importa, por favor, abra la puerta. No sería educado hacerlos esperar. Ah, está bien. Mientras Kitasan se dirigía a regañadientes hacia la puerta, Makoto volvió a centrar su atención en los vídeos y el ordenador, preparándose para reanudar el análisis de datos. Cuando de repente se oyó un grito de sorpresa procedente de la entrada. Boguri-senpai. Y Bamboo Memory-senpai. Al oír esos nombres, Makoto miró instintivamente hacia la puerta. La puerta estaba abierta, dejando ver a Kitasan Black, con la cola erguida por la sorpresa, y a dos Uma Musume afuera que parecían igualmente sorprendidas por su arrebato. Uno de ellos tenía el pelo largo de color gris plateado, ojos azul pálido y vestía el uniforme de un repartidor de comida a domicilio, con el logotipo de Gray House y portando una caja de comida para llevar. La otra tenía el pelo corto y castaño, ojos color turquesa y vestía un uniforme de policía, sujetando su sombrero bajo el brazo y agarrando una carpeta de documentos. Una diadema blanca hachimaki le rodeaba la frente, con el carácter kanji, sueño, claramente inscrito. Buenas noches, dijo Makoto, acercándose cortésmente a la puerta. Soy Yasui Makoto. ¿Puedo preguntarles qué los trae por aquí? Aunque se dirigió a ambas, su mirada se detuvo principalmente en la Uma Musume con uniforme de policía, Bamboo Memory. ¿Lo ves, Oguri-senpai? Te dije que no me equivocaría con la dirección, bromeó Bamboo Memory con suavidad, y luego se giró hacia Makoto, saludando con elegancia. Buenas noches, instructor Yasui. Soy el inspector adjunto Bamboo Memory, responsable de esta zona. Aquí tiene mi identificación. Tras mostrar brevemente su insignia, continuó. Estoy aquí a petición del presidente del Consejo Estudiantil, Tokaicho, para entregarles los documentos del acuerdo con el conductor involucrado en el incidente anterior para que los revisen. En cuanto a esta de aquí.
señaló a Uma Musume, la chica de cabello plateado que estaba a su lado. Probablemente ya hayas oído hablar de Oguri-senpai. Ella, bueno. Bamboo Memory vaciló un poco, una sonrisa divertida cruzó su rostro. Oguri Cap habló con un tono débil e indiferente. Disculpen. Aunque llevo años asistiendo a esta escuela, sigo tendiendo a perderme. Hoy tuvimos muchos pedidos en el restaurante, y como estaba allí, me ofrecía ayudar a entregar algunos. Lamentablemente, mi falta de orientación provocó un retraso. Les pido disculpas sinceramente. Hizo una profunda reverencia. Riendo con impotencia, Bamboo Memory se encogió de hombros. Así son las cosas. Si no le importa, ¿podría quedarse aquí un momento mientras me encargo de los documentos? Tendré que guiarla de nuevo después. Tranquilo, entrenador Yasui, no nos quedaremos aquí mucho tiempo. En cuanto termine de revisar el acuerdo, nos marcharemos. Makoto sonrió para sus adentros ante la situación. Ya conocía bastante bien a Uma Musume, especialmente a Oguri Cap, que ahora permanecía tranquila con su uniforme de repartidora. Era legendaria, 22 victorias en 32 carreras, galardonada con el premio Uma Musume del año, incluida en el Salón de la Fama, famosa por ser conocida como el monstruo de cabello gris, Oguri Cap. Además, fue una de las inversoras de la popular cadena de restaurantes Grey House. Era habitual verla por la sucursal cercana a la academia o aparecer con frecuencia en programas de cocina. Su trabajo ocasional de repartidora era más bien un interés personal. Pero su crianza en el campo y la falta de exploración tras su traslado a la academia Trasen significaban que aún no se había adaptado del todo a las complejas calles de Tokio, y con frecuencia se perdía durante las entregas. Ella ya había estado aquí antes, siempre llegando tarde. Esta entrega puntual fue sin duda gracias a la ayuda de Bamboo Memory. Bamboo Memory también fue una destacada atleta de Uma Musume. A diferencia de Oguri Cap, que se especializaba en carreras de media distancia y de 1 milla, Bamboo Memory sobresalía en las carreras de velocidad. Lo que le valió el reconocimiento profesional como la reina de primera generación de las carreras de corta distancia. No hay problema. Pasen, por favor, dijo Makoto, haciéndose a un lado para entrar en la sala de estar e invitándolos a pasar. ¿Les gustaría tomar té o alguna otra cosa, como leche? No hay necesidad de causar problemas, entrenadora Yasui. Seremos rápidos, dijo Bamboo Memory con cortesía, sacudiendo la cabeza con una sonrisa amigable, y luego sacó la carpeta de debajo del brazo. Sus ojos vagaron brevemente antes de posarse en el televisor que reproducía la grabación de una carrera. Ah. No es eso. El Mainichi Okan. Oguri Cap respondió en voz baja mientras desempaquetaba las cajas de comida para llevar sobre la mesa de centro. Debería ser la 64ª edición. ¿El 64? Entonces el ganador fue. Al ver a las 11 Uma Musume correr por la pantalla, Bamboo Memory se centró rápidamente en una figura en particular con cabello negro corto. Tanto ella como Oguri Cap nombraron a la misma Uma Musume simultáneamente. Eisin Flash. Bamboo Memory miró a Kitasan Black, cuyos ojos brillaban de emoción, y luego sonrió con complicidad a Makoto, entregándole los documentos del acuerdo. Parece que el entrenador Yasui está instruyendo actualmente a esta joven Uma Musume. Oh. Lo siento mucho, olvidé presentarme. Kitasan volvió a hacer una reverencia rápidamente, avergonzado. Mi nombre es Kitasan Black. Espero aprender de ti, senpai. Kitasan Black. Eres estudiante de primer año este año, ¿verdad? Estudias con diligencia incluso después de clases, estaré pendiente de tu progreso, respondió Bamboo Memory con calidez. Al ver que Kitasan asentía con entusiasmo, Bamboo Memory se puso serio y echó una mirada significativa a su alrededor en el apartamento. Pero ten en cuenta que las normas escolares prohíben estrictamente que los estudiantes pernocten fuera del campus, especialmente en el apartamento privado de un entrenador. Ella esbozó una sonrisa juguetona. Estoy seguro de que ya lo sabes. Lo siento, son viejas costumbres de mi época como miembro del comité disciplinario. No te preocupes, Bamboo Senpai. Después de cenar, volveré directamente a los dormitorios,
le aseguró Kitasan rápidamente. Bien. Bamboo Memory asintió, satisfecha, y volvió a prestar atención a Makoto. Makoto ya había terminado de revisar el acuerdo de conciliación. Al no encontrar ningún problema, lo firmó y se lo devolvió a Bamboo Memory. Todo parece estar bien. Tomó el documento, lo hojeó de nuevo con atención y luego hizo una leve reverencia. Gracias por su cooperación, entrenador Yasui. Ahora nos retiramos. Dirigiéndose a Oguri Cap, Bamboo Memory volvió a hablar. Oguri-senpai, vámonos ya. ¿Senpai? ¿Qué miras? No es nada. Oguri Cap apartó la mirada del portátil de Makoto y de los papeles llenos de datos esparcidos sobre la mesa de café, fijando una mirada tranquila en Kitasan Black. ¿Todavía no has programado tu carrera de debut? Ese sí. Así es, Oguri-senpai, respondió Kitasan nerviosamente. Gambare, animó Oguri Cap en voz baja con una leve sonrisa, girándose hacia la entrada con Bamboo Memory. Tener problemas para controlar la fuerza no es un problema grave. Yo experimenté algo similar durante mis primeras carreras. Además, cuentas con un entrenador muy capaz. Con su guía, estoy seguro de que lograrás grandes resultados en tu debut. Alzó la mano con delicadeza en señal de despedida. Buena suerte. Capítulo 7 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Kitasan Black nunca esperó recibir el apoyo de Oguri Cap. No era la primera vez que veía a esa senpai, y sin duda había oído historias sobre su legendaria trayectoria. Pero en su mente, Oguri senpai siempre le había parecido distante y fría, alguien inaccesible. Sin embargo, cuando finalmente se conocieron, sintió una calidez y un apoyo sorprendentes. Todavía aturdida por el inesperado aliento de Oguri Cap, Kitasan corrió tras la senpai que se marchaba, queriendo agradecerle como es debido. Al ver que la pareja seguía cerca, avanzó unos pasos con nerviosismo, pero aminoró el paso al oír su conversación informal. Oguri-senpai, ¿conoces a esa chica? No. Entonces, ¿cómo sabías que aún no ha debutado, o que tiene problemas para controlar su fuerza? El ordenador y las notas lo confirmaban. Probablemente las escribió su entrenador. ¿En serio? Ni siquiera me había dado cuenta. Pero de alguna manera, siento que la fuerza de esa chica es realmente impresionante. ¿Lo sientes? ¿Te acuerdas de mi Mainichi Okan? Por supuesto que sí. Senpai, eres la primera Uma Musume en ganar el Mainichi Okan 2 veces seguidas. Pero, ¿a qué carrera te refieres específicamente? El segundo. La que fue votada como mejor carrera de grupo 2 del año. Sí. Esa chica de hace un momento me produjo una sensación similar a la que tuve cuando vi a Inari por primera vez. ¿Inari-senpai? ¿En serio? Si hablamos de poder puro entre nuestra generación, aparte de ti, Oguri-senpai, ¿no es Inari-senpai el más fuerte? Probablemente. Si eso es cierto, entonces esa chica es realmente increíble. Tener ese potencial. Pero espera, Oguri-senpai, ¿no era tu carrera de debut? Solo quedé segundo. Aquí no puedes usar, solo. Además, tu récord a nivel local fue de 10 victorias en 12 carreras. Eso ya es un nivel monstruoso, ¿sabes? Por eso dije que tener problemas para controlar la fuerza al principio no es gran cosa. Quizás incluso me supere y gane su carrera de debut. Superarte. Jaja, bueno, volvamos a las entregas, Oguri-senpai. ¿Cuál es la próxima parada? Déjame ver. La residencia Ongo. O, el antiguo dormitorio. Perfecto. Como antes, vamos a ver quién llega primero. Oguri-senpai, ten cuidado de no derramar las entregas. No te preocupes. Me pierdo con facilidad, pero correr no será un problema. Y genial. Preparados, 3, 2, 1. En un instante, ante los ojos atónitos de Kitasan, las dos figuras se desdibujaron y desaparecieron de la vista frente al dormitorio de los entrenadores. Solo entonces Kitasan se dio cuenta de que, sin saberlo,
había seguido a los dos senpai hasta afuera. ¿Controlando mi fuerza, eh? Se mordió el labio, absorta en sus pensamientos. Tras un instante de vacilación, volvió a dirigirse al apartamento de Makoto. Durante todo el camino de regreso, Kita-san no dejaba de reproducir la conversación de los dos senpai. Se dio cuenta claramente de que cuando Oguri-senpai sugirió que Kita-san podría llegar a ser incluso mejor que ella, Bamboo Memory-senpai cambió de tema torpemente, obviamente sin estar convencida. No fue difícil de entender ni de aceptar. Sin importar cómo se mire, una Uma Musume extraordinaria como Oguri-senpai aparecía tal vez una vez cada décadas. Ella misma ni siquiera había debutado todavía, así que compararse con alguien de ese calibre era absurdo. Y teniendo en cuenta que ni siquiera una joven promesa como Oguri-senpai había ganado su carrera de debut y que la propia Kita-san nunca había recibido elogios notables de entrenadores o profesores, ganar su propia carrera de debut parecía aún más difícil. Sin embargo, este momento de desaliento duró solo un instante antes de que la determinación volviera a encenderse rápidamente en su corazón. Su sueño de convertirse en una gran Uma Musume nació de las promesas que le hizo a su padre y a su abuelo durante su infancia, así como de haber presenciado los milagros creados por su ídolo, Tokaicho. No se sabía con certeza si podría repetir esos milagros. Pero de lo que Kita-san sí estaba segura era de esto, si ni siquiera tenía la voluntad de perseguir la grandeza, o si afrontaba su debut con vacilación, entonces ni su padre, ni su abuelo, ni su ídolo, ni siquiera ella misma la perdonarían jamás. Además, ahora tenía un entrenador asignado, y tanto Tyo-senpai como Oguri-senpai habían elogiado las habilidades de este entrenador. Si ese era el caso, siempre y cuando escuchara atentamente sus consejos y completara diligentemente cada sesión de entrenamiento, su carrera de debut, su próxima carrera. Quizás incluso la triple corona clásica, algo que una Uma Musume solo tenía una oportunidad de conseguir en su vida, o el prestigioso Arima Kinen, que representa la máxima gloria anual. Todo podría estar a su alcance. Sí. Así es. Kita, no puedes perder el ánimo antes incluso de empezar. Dándose ánimos a sí misma, regresó corriendo al apartamento de Makoto y, sin siquiera estabilizarse, proclamó en voz alta. Entrenador. Ya lo tengo decidido. De ahora en adelante, sin importar las instrucciones que me dé, escucharé con atención y seguiré cada paso sin falta. Sorber. Makoto, sorprendido a mitad de un bocado de ramen por la sombra que se abalanzó repentinamente sobre él, casi se atragantó y no escuchó nada de lo que Kita-san había dicho. Perdón, ¿qué fue eso? Yo dije. Tras respirar hondo, Kita-san hizo una profunda reverencia. Para futuros entrenamientos y carreras, sin importar lo que me indique el entrenador, escucharé con absoluta atención y haré todo lo que me diga, paso a paso. Por favor, créeme. Sin duda me convertiré en una Uma Musume que enorgullezca a Trainer. Esta es mi promesa, como tu aprendiz, Kita-san Black. Makoto guardó silencio brevemente, echando un vistazo al portátil, a las notas sobre la mesa y a la puerta del apartamento. Probablemente había escuchado algo de esos dos senpai afuera, o tal vez estaba preocupada por su control de la fuerza. ¡Qué chica tan directa! Aún así, este tipo de energía es buena. ¿Entonces quieres decir que harás todo lo que yo diga con respecto al entrenamiento y las carreras? Makoto reflexionó un momento y preguntó con cuidado. Sí. Y esa es la promesa y la garantía que te hago, entrenador, declaró Kita-san con energía. Oh, esa es la actitud. Makoto asintió levemente, señalando hacia la mesa de centro. Entonces, primero, comamos. Vale, Kita-san se quedó paralizada. Había previsto algún tipo de ánimo o planes de entrenamiento inmediatos por parte de Makoto. No esperaba que simplemente le dijera que cenara primero. Sorber. Un buen caballo galopa 1000. No importa lo que acabo de decir. Estuvo a punto de citar a Masuo, pero luego recordó que ese ensayo clásico no existía en este mundo y se corrigió rápidamente. No importa lo que hayas oído o pensado antes, ya sea en una carrera o en un entrenamiento, no puedes rendir al máximo sin el estómago lleno.
Además, no seas tan impaciente. A partir de ahora, tómate las cosas con calma. Come primero. Organizaré tu entrenamiento en breve, no hay prisa. En los próximos días, necesito ir al hospital para un chequeo, ocuparme de los preparativos para tu carrera de debut y comprar algo de material de entrenamiento. Mientras tanto, pídele a uno de tus compañeros que te grabe corriendo durante el entrenamiento y luego tráeme esa grabación. En ese momento, Kitasan ya había tomado su comida con avidez. ¿Solo se está proyectando la película? ¿Debería filmar algo más?, preguntó. No hace falta. Con correr basta, dijo Makoto, sacudiendo la cabeza y añadiendo pensativo, pero si te resulta conveniente, intenta grabar algunas imágenes centrándote específicamente en los movimientos de tus piernas. Capítulo 8 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Unos días después, por la tarde, en el campo de entrenamiento de la Academia Central Trasen. De pie justo fuera de la valla exterior de la pista de hierba, Yasui Makoto se ajustaba la correa de su bolso de hombro y tomaba notas sin parar en su tableta, mientras que a su lado se encontraba un entusiasta Kitasan Black. De acuerdo, todo está listo por mi parte. Tras comprobar detenidamente los datos de la pista, Makoto miró de reojo a Kitasan, que estaba ocupado calentando. Nosotros, ustedes. Antes de que pudiera terminar, ella saltó con entusiasmo la valla con un grito enérgico, poniéndose firme frente a él. Estoy listo. Podemos empezar cuando queramos. Buena energía. Empecemos con una carrera de 1.800 metros sobre el césped. Makoto sacó el cronómetro del bolsillo y señaló hacia la línea de salida de la pista. No le des demasiadas vueltas. Simplemente corre como siempre. ¿Listo? No hay problema. Estoy totalmente preparado, entrenador. Bien, de acuerdo entonces. Tras comprobar rápidamente su postura inicial, Makoto levantó el cronómetro. 3, 2, 1. Al bajar el brazo, el suelo tembló ligeramente bajo sus pies y una mancha borrosa pasó fugazmente ante su vista. Esta fuerza, es realmente algo extraordinario. Al observar la figura a lo lejos, Makoto recordó inconscientemente aquella tarde de hacía unos días, el mismo leve temblor seguido de una figura de pelo corto que se agrandaba rápidamente en su campo de visión. Pero rápidamente volvió a concentrarse, observando atentamente los movimientos de Kitasan en la pista y pulsando el cronómetro con precisión a medida que ella pasaba por cada marcador de distancia. Unos 2 minutos después. Kitasan corrió de vuelta hacia Makoto con expectación, sin mostrar el menor signo de cansancio a pesar de haber completado una carrera de 1.800 metros. Se secó el sudor inexistente de la frente y parpadeó con impaciencia. ¿Y bien? Entrenador, ¿qué tal mi carrera? Descansa 5 minutos y luego corre 3 vueltas más. Sin ofrecer una evaluación directa, Makoto tomó notas con calma en su tableta, con el cronómetro aún en la mano. Cuando corres, probablemente no eres plenamente consciente de la distancia ni del tiempo que llevas corriendo, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Kitasan pareció sobresaltada y luego se rascó la cabeza con timidez. Bueno, sí. Normalmente solo miro hacia adelante y corro lo más rápido que puedo. Los profesores siempre me decían que estuviera pendiente de las marcas, pero cada vez que lo intentaba, bajaba el ritmo porque me distraía. Así que al final dejé de prestar atención a la distancia por completo. Entrenador, ¿es esto un problema grave? Aún sin emitir un juicio, Makoto negó con la cabeza. Los datos de una sola carrera no son suficientes y también necesito evaluar tus límites de resistencia. Terminemos primero estas 3 vueltas, y luego hablamos. Ningún problema. Kitasan asintió sin dudarlo, levantando el puño con energía. Pero, sinceramente, siento que no necesito descansar nada. Podría volver a correr ahora mismo. ¿Puedo, entrenador? Makoto observó su expresión ansiosa y sintió su respiración, luego negó con la cabeza con firmeza. Dije 5 minutos de descanso, así que 5 minutos serán. Al ver que el entusiasmo de Kitasan disminuía ligeramente ante su tono severo, se suavizó de inmediato.
Al menos deberías darme tiempo para revisar tus datos, ¿no? Espera 5 minutos y haremos lo mismo después de cada vuelta. Kitasan recuperó el brillo al instante. Entendido. Entonces no te molestaré, entrenador. Media hora después. Uf. ¿Qué tal esta vez, entrenador? ¿Lo hice bien? Finalmente, mostrando un atisbo de cansancio, con el sudor brillando ligeramente en sus sienes, pero aún llena de energía, Kitasan se paró junto a la valla, esperando ansiosamente el veredicto de Makoto tras completar 4 vueltas completas de 1.800 metros. Esta resistencia. ¿No es un poco absurdo? Aunque Makoto ya había examinado minuciosamente los datos físicos de Kitasan, presenciarlo de primera mano aún lo dejó impactado. Las Uma Musume eran innegablemente rápidas, pero mantener esas altas velocidades solía agotar rápidamente su resistencia. Si estas hubieran sido las condiciones de una carrera, la mayoría de las integrantes de Uma Musume habrían necesitado al menos 1 hora de descanso después de tan solo una vuelta, seguida de varios días de recuperación para evitar lesiones. Incluso en los entrenamientos, 4 vueltas consecutivas de 1800 metros resultaban agotadoras, suficientes para dejar sin aliento a la mayoría de las Uma Musume. Sin embargo, Kitasan se encontraba frente a él con un aspecto apenas cansado, demostrando una resistencia extraordinaria que superaba claramente los límites normales. Al mismo tiempo, Makoto recordó vagamente de sus recuerdos de su vida pasada. Kitasan Black en ese mundo tenía una resistencia igualmente increíble, soportando un entrenamiento brutal antes de su debut, sentando las bases de sus asombrosos logros. Sin embargo, Makoto no tenía intención de someter a su aprendiz a métodos igualmente severos. El mundo de las carreras de caballos en Japón, en su vida anterior, se había desarrollado tardíamente, con métodos obsoletos que a menudo se criticaban por llevar a los caballos de carreras al límite. El entrenamiento de Kitasan Black en ese ámbito, en particular, había generado controversia por su severidad, algo que incluso los profesionales japoneses criticaban con frecuencia. Aparte de un puñado de caballos como la propia Kitasan, ningún otro habría podido sobrevivir a condiciones tan duras. Ese tipo de entrenamiento era indudablemente cruel, y la aprendiz ahora era una chica brillante y alegre. Makoto no iba a imitar a sus antiguos colegas recurriendo a métodos tan extremos. Además, disponía de métodos de entrenamiento más seguros y eficaces. Lo hiciste bien. Tras elogiar brevemente a Kitasan, Makoto se sorprendió sonriendo al ver cómo su rostro se iluminaba al instante. Le entregó el cronómetro y la tableta a Kitasan, y luego entró él mismo en la pista por una abertura a pocos metros de distancia. «Entrenador, ¿qué está haciendo?», preguntó Kitasan, desconcertado. «Voy a hacer una simple carrera de 100 metros, pero no te fijes en mi velocidad. Desde luego, no puedo igualar la tuya». De pie cerca de la valla interior, Makoto se aflojó la corbata y se la ató sobre los ojos, dirigiendo su mirada vendada hacia Kitasan. «Lo que debes observar con atención es mi capacidad para percibir la distancia y el tiempo». «Distancia y tiempo». «Entendido. Observaré con atención». «De acuerdo entonces». Makoto asintió y, sin decir una palabra más, se impulsó desde el suelo y echó a correr hacia adelante, mientras la oscuridad llenaba su visión. Unos 10 segundos después. Con la respiración ligeramente más agitada, Makoto se quitó la venda improvisada de los ojos y se volvió hacia Kitasan. ¿Te diste cuenta? ¿Te has dado cuenta? Oh, ya veo. Sobresaltada al principio, Kitasan aguzó el oído de repente mientras señalaba con entusiasmo la marca de distancia cerca de la valla. Entrenador. Corriste exactamente 100 metros, ni más ni menos. Y sin siquiera mirar las marcas. No, sin ver nada. Aprende rápido. Tras elogiar en voz baja la perspicacia de su aprendiz, Makoto se arregló la corbata, se acercó a Kitasan y le explicó con calma. Independientemente de si miras las marcas o no, siempre debes tener una idea intuitiva de la distancia que has corrido y del tiempo que ha transcurrido. Esa conciencia es crucial durante las carreras, especialmente en las más intensas.
Combina esta percepción con un conocimiento claro de tu resistencia y la condición de tus oponentes y sabrás con precisión cuándo acelerar o cuándo conservar energía. Eso es innegablemente importante, pero la razón por la que dije antes que no es el mayor problema es porque actualmente tienes otro problema, uno que es más obvio y directo. Una cuestión más obvia y directa. Las orejas de Kitasan se agacharon ligeramente y ella se retorció las manos con ansiedad. ¿Es mi fuerza? Capítulo 9 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Así que ella misma ya se ha dado cuenta del problema. Con ese pensamiento, Makoto asintió y explicó pacientemente. Incluso entre las Uma Musume, tu fuerza física es excepcional, pero esa fuerza dificulta el control preciso de tus movimientos. Por eso, otros entrenadores te consideran apta únicamente para carreras de corta distancia. Para usar una analogía sencilla, digamos que el puñetazo de otra persona tiene una fuerza de 1 tonelada, mientras que el tuyo tiene una fuerza de 10 toneladas. Con suficiente entrenamiento, obviamente tu puñetazo sería mucho más fuerte. Pero sin la práctica suficiente, te resultaría más difícil controlarlo. Mi puñetazo. 10 toneladas es una exageración, entrenador. Kitasan alzó el puño y lo miró fijamente por un instante, riendo tímidamente. Luego asintió rápidamente de nuevo. Pero creo que entiendo tu punto. Entonces, ¿cómo debería entrenar exactamente? Mientras entiendas lo que quiero decir, está bien. Makoto asintió con aprobación y luego continuó con calma. El control de la fuerza es complicado porque intervienen muchos factores. Por eso lo llamé un problema superficial. El factor específico que quiero abordar hoy es tu forma de andar y tu técnica de carrera. Se agarró a la valla del campo de entrenamiento y se elevó ligeramente, demostrando los movimientos. En los últimos días, mientras revisaba tus videos de entrenamiento, noté que tu forma de andar es bastante caótica y tu ritmo casi completamente inconsistente. En la mayoría de los casos, la marcha que utiliza Uma Musume en las carreras se denomina galope, punto. Para simplificar, consiste en bajar la pierna delantera, bajar la pierna trasera, volver a bajar la pierna delantera, volver a bajar la pierna trasera, luego una breve fase en el aire, y se repite. Mientras hablaba, demostró lentamente el paso de galope estándar que utiliza Uma Musume durante las carreras. Contando desde cada fase aérea, un ciclo del galope implica 4 pisadas distintas, lo que lo convierte en un ritmo de 4 tiempos, punto. Pero durante tu entrenamiento, no solo has estado usando el galope. También has incorporado el trote, punto. Pata delantera, pierna trasera, pierna delantera, en el aire, ese es el ritmo de 3 tiempos de un galope, punto. Estos dos estilos de baile tienen ritmos completamente diferentes. Normalmente, las bailarinas de Uma Musume que los combinan pierden el ritmo, disminuyen la velocidad o, lo más probable, ambas cosas. Pero tú, nosotros. Makoto soltó la valla y, tras demostrar el galope, volvió a tumbarse en el suelo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Has logrado mantener una velocidad decente a pesar de mezclar caóticamente ritmos de 3 y 4 tiempos. ¿Debería llamarte genio o, simplemente genio? Kitasan se quedó paralizada un instante, luego se rascó la cabeza de nuevo y rió tímidamente. Entrenador, no tienes que elogiarme tanto. ¿No se dio cuenta de que estaba siendo sarcástico? Sintiéndose algo desanimado, Makoto se masajeó brevemente la frente antes de volver a concentrarse. La acrobacia extrema requería una cantidad considerable de conocimientos de artes marciales y combate, y exigía una comprensión profunda de la fisiología humana y las lesiones. Aplicar este conocimiento al entrenamiento de Uma Musume tal vez no lo catapulte inmediatamente al primer puesto de la industria, pero sin duda le brindó perspectivas únicas. Teniendo en cuenta que la línea temporal actual de este mundo estaba aproximadamente una década por detrás de la suya, muchos de sus métodos se considerarían avanzados. El nivel general en la industria japonesa de Uma Musume aún no era muy alto, lo que le daba mucho margen para innovar. Tomemos como ejemplo el control de la fuerza.
Si alguno de los entrenadores de la Academia Trasen hubiera comprendido realmente cómo aprovechar al máximo el potencial innato de Kitasan Black, ella ya se habría hecho famosa. Y sin duda no la habrían dejado a su cargo para que la entrenara. El hecho de que esto no hubiera sucedido, y que Kitasan fuera catalogada como apta únicamente para carreras de corta distancia en las evaluaciones oficiales, demostraba claramente que otros entrenadores habían pasado por alto su verdadero potencial. Pero Makoto también reconoció sus propias deficiencias. Entre esta vida y la anterior, prácticamente no tenía experiencia interactuando con chicas de la edad de Kitasan. Además, ser acróbata no era lo mismo que ser entrenador. Si quería desarrollar plenamente el increíble talento de Kitasan y ayudarla a convertirse en una Uma Musume de primera clase, tendría que aprender con paciencia y adquirir experiencia en el proceso. Dada la personalidad directa y algo torpe de Kitasan, quizás sería mejor hablarle con más franqueza en lugar de esperar que entienda el sarcasmo. En realidad no te estaba elogiando. Recuerda que empecé diciendo que tu forma de andar es un desastre. Mezclar estos dos ritmos no es nada bueno. Tras decidirse por este enfoque, Makoto expresó directamente sus ideas. Al ver que la expresión orgullosa de Kitasan se tensaba al instante, suavizó rápidamente su tono y añadió con tono tranquilizador. Pero no se preocupe. Como ya identifiqué el problema, naturalmente tengo una manera de solucionarlo. Venga conmigo. Tras tomar el cronómetro y la tableta de las manos de Kitasan, Makoto se dirigió hacia la zona del edificio escolar. Kitasan lo siguió apresuradamente, mirando hacia atrás, hacia la pista, con expresión de confusión. «Entrenador, ¿no vamos a continuar el entrenamiento aquí?» Mientras revisaba su tableta, Makoto respondió con naturalidad. «No, por ahora no. Ya tienes clases de formación básica, a las que yo también asistiré a partir de ahora. Así que, en este momento, estoy organizando una formación especial para ti». El horario de la Academia Trasen era similar al de otras escuelas. Las clases solían durar hasta las 3 o 4 de la tarde e incluían tanto asignaturas académicas como literatura japonesa y matemáticas, como lecciones específicas de Uma Musume, como historia y estrategia de las carreras. Las actividades al aire libre incluían entrenamiento físico básico como correr y nadar. Tras firmar un contrato con un entrenador, cada miembro de Uma Musume recibía sesiones de entrenamiento personalizadas después de las clases de la tarde. Era precisamente el momento de entrenar. El recinto estaba repleto de integrantes de Uma Musume, que se esforzaban al máximo en sus rutinas especializadas. De camino a los edificios académicos, pasaban junto a numerosas pistas y zonas de entrenamiento llenas de actividad. En lugar de entrar al edificio principal de la escuela, Makoto condujo a Kitasan al gran estudio de danza ubicado en el salón de usos múltiples. El estudio de danza era lo suficientemente espacioso como para albergar a más de 100 estudiantes simultáneamente, aunque en ese momento solo había unas 30 Uma Musume dentro. Divididas en 3 grupos de aproximadamente 10 personas, cada grupo practicando diferentes rutinas de baile bajo la guía de sus profesoras. Justo cuando Makoto entró al estudio, con la intención de saludar a uno de los instructores, Kitasan susurró emocionada. «Oh. Es Crown-chan». Sorprendida por su repentino entusiasmo, Makoto miró a Kitasan, que se cubría la boca con la mano, con los ojos brillantes de admiración. Y luego siguió su mirada hacia una Uma Musume en particular entre las que practicaban danza. La chica tenía el pelo largo y negro y unos profundos ojos color esmeralda. Mientras caminaba con gracia, lucía una leve sonrisa de confianza. A juzgar por la elegante precisión de sus movimientos, era evidente que poseía la mayor habilidad para la danza entre los presentes. Corona. ¿Corona Satono? Al relacionar el comentario anterior de Kitasan con la apariencia de la chica, Makoto recordó rápidamente el perfil de datos de una estudiante en particular. ¿Te refieres a la hija mayor de la familia Satono? Sí. Estoy en la misma clase que ella y su hermana pequeña. Ah, y además soy compañera de habitación de Dia-chan. La emoción hizo que, inconscientemente, la voz de Kitasan se elevara una vez más. Crown-chan es increíble. Ya debutó el año pasado y ganó sus 2 carreras. Es realmente increíble.
Capítulo 10 Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Al oír las palabras entusiasmadas de Kitasan, Yasui Makoto se quedó pensativo por un instante. Uma Musume tuvo una fase de desarrollo única llamada Onkaku-ka, madurez plena. Durante este periodo, sus cuerpos maduraron rápidamente, lo que les permitió someterse a entrenamientos de alta intensidad y competir prácticamente de la noche a la mañana. No era raro que una Uma Musume pareciera una estudiante de primaria una semana y apareciera como una joven elegante la siguiente. Cada Uma Musume experimentó el Onkaku-ka de manera diferente, en cuanto al momento, la velocidad de crecimiento y la duración. Según el análisis reciente de Makoto, Kitasan Black acababa de entrar en esta etapa crítica. Satono Crown había comenzado su carrera el año pasado y ahora se estaba desarrollando a un ritmo acelerado. Satono Crown. Si no recuerdo mal, su última carrera fue el Tokyo Sports Nisei Stacks, reflexionó Makoto en voz alta, mirando a Kitasan, quien lo observaba emocionado y con admiración a su lado. Su carrera de debut fue de la misma distancia que tu entrenamiento de esta tarde, una carrera para potrancas debutantes de 1.800 metros sobre césped en el hipódromo de Tokio. En una entrevista mencionó que no ha competido en 2 meses y que planea participar en la Yayoi-So este mes de marzo. Los ojos de Kitasan se abrieron de par en par y sus orejas se aguzaron al instante. El Yayoi-So. No es ese. Makoto asintió con seriedad. Sí, es la principal carrera preparatoria para el Satsuki-So, la primera etapa de la Triple Corona Clásica. Hizo una pausa significativa. Tras dirigir el Yayoi-So, casi con toda seguridad se centrará en el Satsuki-So. Así que sin duda apunta a los clásicos. Aún no he solicitado oficialmente participar en tu calendario de carreras más allá de tu debut. Pero si también aspiras a la Triple Corona, entonces esta joven de la familia Satono podría convertirse en tu rival algún día. Se corrigió rápidamente. No, para ser precisos, en tan solo 2 meses, ella podría ser ya tu oponente. Kitasan contuvo la respiración bruscamente. Un momento después. ¿A mí? Atónita, se señaló a sí misma y luego se giró para señalar a Satono Crown, que seguía bailando con gracia al otro lado del pasillo. ¿Corona-chan? ¿De verdad voy a competir contra Crown-chan? Su grito de sorpresa atrajo inmediatamente la atención. Los profesores y los demás alumnos se giraron, frunciendo el ceño con desaprobación ante el ruido. Sintiendo el peso de las miradas de fastidio dirigidas hacia él, Makoto suspiró para sus adentros. La próxima vez que esté a punto de gritar de sorpresa, tendré que taparle la boca primero. No era la primera vez que lo notaban, pero recibir ese tipo de miradas irritadas era sin duda algo nuevo para él. Decidido a evitar futuros arrebatos, Makoto suspiró levemente. Asegúrate de entrenar en silencio más tarde. Ah. Lo siento mucho, entrenador. Tendré más cuidado la próxima vez, susurró Kitasan frenéticamente, llevándose las manos a la boca. Espero que lo recuerdes. Tras reprenderla suavemente, Makoto se recompuso y se acercó a disculparse con los profesores, prometiendo que entrenarían en silencio, apartados del grupo principal. Esta situación era bastante común en la Academia Trasen, así que, aunque los instructores inicialmente se quedaron sorprendidos por la corta edad de Makoto, rápidamente aceptaron sus disculpas y simplemente le recordaron que mantuviera la disciplina durante el entrenamiento. Al regresar junto a Kitasan, Makoto metió la mano en su bolso de hombro y sacó un par de auriculares deportivos Bluetooth, insertándolos cuidadosamente en las suaves orejas negras de Kitasan. ¿Recuerdas lo que te comenté antes sobre tu sentido de la oportunidad y la distancia? Kitasan asintió enérgicamente y Makoto continuó. Unos pasos claros y rítmicos te ayudarán a controlar tanto el ritmo como la distancia. El ritmo del galope es fijo. Una vez que lo domines, tu sincronización será constante. Esto significa que, incluso sin consultar marcadores ni un cronómetro, tendrás una idea intuitiva de la distancia y el tiempo que has corrido. Entonces comprenderás de forma natural cuándo ahorrar energía, cuándo sprintar y cómo afrontar las curvas o escaparte del pelotón. Por eso, este entrenamiento rítmico será tu principal objetivo ahora mismo.
Hay otro método de entrenamiento especial, pero lo explicaré más tarde. Por ahora. Makoto se dirigió al almacén de equipos del estudio, dejó su bolso y sacó una pequeña escalera, un escalón aeróbico de 3 niveles y algunas bandas de resistencia. ¿Alguna vez has practicado el ejercicio de flexión de cadera con descenso de escalón? Escalón descendente con flexión de cadera, repitió Kitasan con expresión inexpresiva, y luego negó con la cabeza. Nunca había oído ese nombre. Así que todavía no lo han enseñado. Entendido. Makoto asintió, mostrando de su bolso una correa con forma de reloj de pulsera. Póngase derecho y levante los brazos, luego siga mis instrucciones. Kitasan levantó los brazos obedientemente, permitiendo que Makoto le ajustara la pulsera alrededor de la muñeca. Acto seguido, colocó el escalón de ejercicios aeróbicos delante de ella, sacó de su bolso un cinturón y un arnés y la ayudó con cuidado a ponérselos. A continuación, le sujetó bandas de resistencia a la cintura y al arnés, fijando los otros extremos al suelo, a la viga del techo y a un pilar, formando una estructura en forma de cruz que la mantenía en su sitio. Desde atrás, parecía como si la niña estuviera firmemente sujeta por una cruz de cuerdas elásticas delante del escalón de entrenamiento. Voy a poner música desde aquí, dijo Makoto, señalando su tableta hacia sus orejas. La música tiene un ritmo claro. Simplemente sube y baja continuamente al compás, manteniendo los brazos balanceándose en consecuencia. ¿Comprendido? Kitasan inspeccionó con curiosidad el escalón que tenía delante y tiró suavemente de las bandas de resistencia que llevaba alrededor de la cintura. Justo cuando empezó a oírse con claridad ritmos pegadizos a través de los auriculares, estos comenzaron a sonar con nitidez. Sin dudarlo, instintivamente subió a la plataforma con el pie izquierdo, luego bajó rápidamente y cambió inmediatamente al derecho. Entrenador, creo que yo. Ella comenzó a moverse, preocupada de haber perdido el ritmo. No te preocupes por cometer errores al principio, interrumpió Makoto con suavidad. Nunca antes has practicado el descenso con flexión de cadera, así que los errores iniciales son perfectamente normales. No te detengas en los errores iniciales. Concéntrate por completo en seguir el ritmo. Y un aviso, el ritmo irá aumentando gradualmente hasta igualar tu velocidad de entrenamiento habitual. He entendido. Kitasan respondió rápidamente, respirando hondo mientras comenzaba a concentrarse por completo en subir y bajar rítmicamente. Al ver su intensa concentración, Makoto asintió en silencio en señal de aprobación, observándola atentamente mientras revisaba frecuentemente su tableta. Kitasan simplemente tenía que seguir moviéndose, pero Makoto debía prestar mucha atención. En primer lugar, debía asegurarse de que su postura se mantuviera perfecta, corrigiendo inmediatamente cualquier error para evitar posibles lesiones. La pulsera negra que le había colocado antes era en realidad un monitor de frecuencia cardíaca. Transmitía datos en tiempo real sobre sus latidos y respiración, y calculaba indirectamente indicadores clave como el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima y el VO máximo. Gracias a la tableta conectada a este dispositivo, Makoto podía controlar con precisión el estado de Kitasan y ajustar la intensidad del entrenamiento en consecuencia. Además del descenso con flexión de cadera, planeó otros ejercicios complementarios, como saltar escalones, puentes de glúteos y movimientos de extensión de cadera. Al igual que el ejercicio actual, estos se realizarían en series rítmicas con breves pausas entre ellas, cuidadosamente sincronizadas con el tempo de la música. Todos estos ejercicios compartían un propósito común, ayudar al alumno a comprender en profundidad cómo las articulaciones y los músculos individuales ejercen fuerza y explosividad. En combinación con la música, estos ejercicios abordaron a la perfección los problemas inmediatos de control del ritmo de Kitasan. Fin de capítulo.